tras el mito de la conquista de México. Parte 12.2. El proceso de colonización después de la guerra de 1519 a 1521. Sin que se lo propusieran los pueblos indígenas que se aliaron contra los mexicas, su victoria dio lugar, poco a poco, a una prolongada dominación española, impuesta de alguna manera por las armas, pero que sobre todo se vio favorecida por diferentes factores, entre los que destacan 1. La terrible debacle demográfica, con millones de muertos, provocada por la epidemia de viruela. 2. Las permanentes pugnas entre los distintos pueblos indígenas y las propias luchas por el poder que se daban al interior de estos. 3. La complicidad con los españoles de algunos miembros de las élites indígenas que solo buscaban mantener y acrecentar sus privilegios. Y 4. La construcción de alianzas sustentadas en la amenaza de la cruz y la espada entre grupos indígenas, órdenes religiosas y la propia corona, cuyo propósito era satisfacer las ambiciones de los vencedores y sus descendientes. Además, se debe tomar en cuenta que lo que pasaba en esos momentos no era algo que los pueblos indígenas no hubieran experimentado en el pasado. En sustitución de los mexicas, un nuevo grupo se impuso por la fuerza de las armas, cobró tributo, impuso el trabajo forzoso y exigió fidelidad a un dios desconocido. Entonces, como siempre, el grueso de la población nativa, independientemente del pueblo al que pertenecía, tuvo que adaptarse a las nacientes circunstancias, y ese nuevo acomodo, también como siempre, fue violento, pero mucho más duradero. Por supuesto, se registraron incontables abusos y vejaciones, al amparo de desconocidos mecanismos de impartición de la ley y la justicia. Se llevaron a cabo otras guerras bajo el sustento de renovadas alianzas entre españoles e indígenas, de las cuales no siempre salieron triunfadores, y múltiples conflictos internos. Luego de un largo y cruento proceso, triunfaron la colonización y la evangelización, pero el catolicismo no fue el mismo aquí que en España, ni se dejó de perseguir la herejía. Ganaron algunos peninsulares y criollos que se hicieron ricos, algunos miembros de la élite indígena que mantuvo sus fueros y privilegios, y perdieron las mayorías, los macehuales, los nuevos plebeyos y los esclavos de origen antillano y africano que trajeron consigo los europeos. En el lapso de 3 siglos se fue conformando un mundo nuevo que al mismo tiempo implicó la destrucción y la renovación de lo prehispánico y de lo español. No obstante, para algunos estudiosos, 2 fueron los factores primordiales por los cuales se puede explicar, luego de la guerra de 1519 a 1521, el largo proceso de colonización española, más allá de la sobreestimada superioridad tecnológica, el amor y el odio hacia los mexicas, o la religiosidad prehispánica contra los ritos católicos. Esos 2 factores fueron la debacle demográfica de la población nativa y el descubrimiento de minas de plata, que vino a satisfacer la sed de riqueza que impulsó a los peninsulares. Para otros, la mal llamada conquista de México, en el sentido más amplio, es decir, el establecimiento del régimen colonial y la crisis de los mundos indígenas, que se inició entonces, pero ha durado hasta el presente, implicó la conjunción y articulación de diferentes aspectos. Por un lado, se debe tomar en cuenta el papel marginal que jugó la supuesta superioridad tecnológica, no cultural, europea, que hizo que los indígenas aceptaran y se unieran a la emergente dominación española. Pero más importante que eso, fue que los europeos se habían formado en sociedades que en ese entonces habían desarrollado formas de organización social y de dominación política y militar
sumamente eficaces, es decir, con una mayor capacidad de expansión, de avasallamiento, mediante tácticas que incluían la siembra del terror y de expoliación de nuevos territorios y de diferentes grupos humanos que las que predominaban en Mesoamérica. Es claro que desde 1519 los pueblos mesoamericanos ya habían advertido esta diferencia, particularmente en cuanto al poderío destructor de las armas de fuego, la ventajosa utilización de los caballos y el brutal empleo de perros de ataque para despedazar al enemigo. Sin embargo, esta diferenciación tecnológica y estratégica fue haciéndose más evidente conforme fue avanzando el siglo XVI, cuando la imposición y paulatina generalización de estas formas más violentas de sojuzgamiento alteró y terminó por resquebrajar los planes y las expectativas que se habían formado los pueblos indígenas victoriosos en cuanto a cómo debía desarrollarse el mundo mesoamericano tras la caída del poderoso pueblo mexica. En todo caso, debemos subrayar que durante el largo proceso de colonización, luego de la guerra de 1519 a 1521, se registraron decenas de campañas militares que llevaron a la constitución territorial de la Nueva España y en la cual la participación de los indígenas conquistadores también fue fundamental. Además, la colonización de otras regiones de lo que hoy es México duraría varios siglos más.